Bienvenidos. Estamos entrando en el tercer día de lo que ya se ha convertido en el conflicto militar más significativo del siglo XXI. El ayatolá Ali Jamenei está muerto. La cúpula del poder iraní ha sido diezmada. 3 soldados estadounidenses han muerto y al menos 5 están gravemente heridos. 9 israelíes murieron cuando un misil iraní destruyó una sinagoga en Beit Shemesh, aplastando un refugio antiaéreo. Hezbollah ha lanzado cohetes contra Israel por primera vez desde el alto el fuego de noviembre de 2024. Israel está bombardeando Beirut. El estrecho de Hormuz está efectivamente cerrado. Los precios del petróleo se han disparado un 10%. Y todo indica que esto apenas está comenzando. La pregunta que todo el mundo se está haciendo ahora es, ¿qué viene después? ¿Hacia dónde se dirige este conflicto? ¿Cuáles son los escenarios posibles? Y quizás lo más importante desde una perspectiva de economía política. ¿Quién pagará el precio de esta guerra y quién se beneficiará? Permítanme analizar esto paso a paso, porque sin un marco estructural claro, es imposible entender lo que está sucediendo y lo que probablemente sucederá. Lo primero que debemos entender es que no existe un precedente histórico claro para lo que Estados Unidos e Israel están intentando hacer. David Silvey, profesor de Historia Militar en la Universidad de Cornell, lo explicó así. Los ataques anteriores estaban dirigidos al programa de armas nucleares, refiriéndose a la guerra de 12 días en junio del año pasado, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos que dañaron 3 sitios nucleares iraníes clave. Pero este será mucho más amplio, dirigido al mando y control, cuarteles generales y liderazgo, y a los militares y la policía secreta en general. Y aquí está el problema fundamental. Como no parece haber una estrategia de salida estadounidense clara, Irán probablemente atacará con más fuerza, haciendo que el costo sea mayor para Estados Unidos y sus socios. Max Boot, investigador senior del Council on Foreign Relations, lo expresó con claridad brutal. Es fácil comenzar una guerra. Es muy difícil terminarla exitosamente. Esa es una lección que el presidente George W. Bush aprendió en Irak y Afganistán y presidentes anteriores a él en lugares que van desde Vietnam hasta Somalia. Ahora déjenme explicarles los múltiples frentes que se están abriendo simultáneamente. Primero, el frente iraní directo. Trump ha declarado que las operaciones militares están adelantadas a lo programado y esbozó un cronograma de 4 semanas para la guerra en una entrevista con el Daily Mail. Los bombardeos pesados y de precisión continuarán sin interrupción durante toda la semana, escribió Trump en Truth Social. Un funcionario israelí dijo que Israel se está preparando para varios días de ataques y aún más si es necesario. La Fuerza Aérea israelí anunció que realizó ataques a gran escala para establecer superioridad aérea y allanar el camino hacia Teherán. El ejército israelí dijo que llevó a cabo una operación precisa y a gran escala dirigida a Jamenei, en lo que describió como un complejo de liderazgo central en el corazón de Teherán. Pero Irán no se está quedando quieto. La Guardia Revolucionaria ha lanzado múltiples oleadas de ataques con misiles y drones, han atacado 27 bases militares estadounidenses en el Medio Oriente, han alcanzado petroleros en el estrecho de Hormuz, han disparado misiles contra Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahrein, Jordania y Arabia Saudita. Un alto funcionario de seguridad iraní dijo que Teherán no negociará con Estados Unidos. El presidente Pezeshkian juró venganza por la muerte de Jamenei. La Guardia Revolucionaria prometió la operación ofensiva más devastadora en la historia de las Fuerzas Armadas de la República Islámica. Segundo, el Frente Libanés. Hezbollah ha entrado en el conflicto.
El grupo terrorista chiita, respaldado por Irán, lanzó cohetes contra el norte de Israel en venganza por la sangre del líder supremo de los musulmanes, Ali Khamenei. Esto marca la primera violación del alto el fuego mediado por Estados Unidos, que entró en vigor en noviembre de 2024. Israel respondió lanzando ataques aéreos contra los suburbios del sur de Beirut controlados por Hezbollah. Más de una docena de explosiones sacudieron la capital libanesa. El ejército israelí ordenó evacuaciones en 52 asentamientos en el sur del Líbano y advirtió que la intensidad de los ataques aumentará. El comandante del Comando Norte de Israel, el mayor general Rafi Milo, declaró: poco después del fuego de cohetes de Hezbollah, lanzamos una primera amplia oleada de ataques en Beirut y el sur del Líbano, dirigidos a operativos de alto rango, cuarteles generales e infraestructura terrorista. Los ataques continúan, su intensidad aumentará. La gente huyó a pie y en automóvil en Beirut, congestionando las carreteras después de que comenzara la serie de ataques. El primer ministro libanés Nawaf Salam instó a la moderación, enfatizando que el Líbano no debe ser arrastrado a una guerra regional más amplia. Una fuente israelí dijo que la operación en el Líbano podría incluir una ofensiva terrestre sin inmunidad para ningún miembro de Hezbollah. Tercero, el frente del Estrecho de Hormuz. Esto es potencialmente lo más peligroso de todo. La Guardia Revolucionaria iraní ha estado enviando transmisiones de muy alta frecuencia a los barcos que cruzan el estrecho, diciendo que ningún barco tiene permitido pasar el Estrecho de Hormuz. Han atacado 3 petroleros estadounidenses y británicos con misiles. Un petrolero que intentó pasar sin autorización está hundiéndose. Cientos de petroleros que transportan petróleo y gas natural licuado han echado anclas o permanecen estacionarios cerca del Estrecho de Hormuz. Los propietarios de petroleros, las grandes compañías petroleras y las casas comerciales suspendieron los envíos a través del estrecho el sábado como medida de precaución. Nuestros barcos se quedarán quietos durante varios días, dijo un alto ejecutivo de una importante mesa de operaciones a Reuters. Maersk, el gigante naviero, anunció que suspende todos los cruces de buques a través del estrecho hasta nuevo aviso. Ali Baez, director del proyecto Irán en el International Crisis Group, explicó la gravedad de la situación. El cierre del estrecho de Hormuz interrumpiría aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado globalmente de la noche a la mañana, y los precios no solo subirían, saltarían violentamente hacia arriba por el miedo solo. El shock reverberaría mucho más allá de los mercados energéticos, endureciendo las condiciones financieras, alimentando la inflación y empujando a las economías frágiles más cerca de la recesión en cuestión de semanas. Bob McNally, analista de energía, fue aún más directo. Un cierre prolongado del estrecho de Hormuz es una recesión global garantizada. Los precios del petróleo Brent saltaron un 10% a alrededor de $80 el barril en operaciones extrabursátiles el domingo, después de que el índice de referencia global hubiera estado subiendo en los días previos a los primeros ataques aéreos. El crudo West Texas Intermediate producido en Estados Unidos estaba cotizando alrededor de $72 el barril el domingo por la noche, un aumento de aproximadamente 8%. Cuarto, las bajas. Trump reconoció que probablemente habrá más bajas estadounidenses. 3 es 3 demasiados en lo que a mí respecta, dijo a The New York Times. Si miras las proyecciones, hacen proyecciones. Podría ser bastante más alto que eso. Los 3 soldados estadounidenses murieron en un presunto ataque con drones en Kuwait. Al menos 5 más resultaron gravemente heridos.
Los informadores del Pentágono reconocieron ante el personal del Congreso que Irán no estaba planeando atacar a las fuerzas estadounidenses a menos que Israel atacara a Irán primero, socavando la afirmación de la administración de una amenaza inminente como razón para lanzar los ataques. Esta es una revelación extraordinaria. La justificación oficial para el ataque, que era una amenaza inminente para las fuerzas estadounidenses, resulta ser falsa según los propios informadores del Pentágono. Quinto, la respuesta internacional. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, llamó al ataque estadounidense-israelí contra Irán inaceptable y condenó el asesinato flagrante de un líder soberano y la incitación al cambio de régimen. Rusia condenó los ataques. Brasil los llamó una violación del derecho internacional. El ministro de Relaciones Exteriores de Omán expresó consternación por el estallido de violencia a pesar de las negociaciones y urgió a Estados Unidos a no dejarse arrastrar más, añadiendo: «Esta no es tu guerra». Pero ni China ni Rusia están en posición de ofrecer apoyo material significativo a Irán. China compró más del 80% del petróleo exportado de Irán en 2025, representando el 13.5% de todo el crudo que China importó por mar. Irán también ha sido un proveedor vital de drones y misiles militares para los esfuerzos de guerra de Moscú en Ucrania. Sin embargo, años de guerra en Ucrania han vaciado la capacidad de Rusia para proyectar poder más allá de sus fronteras. Con su ejército sobrecargado y su economía bajo presión sostenida de sanciones occidentales, la influencia de Moscú en el Medio Oriente está destinada a disminuir aún más. Beijing ha evitado salir en fuerte apoyo de Irán mientras Washington continuaba acumulando su presencia militar en el Golfo en el período previo al ataque. En cambio, se ha centrado en alentar la diplomacia y la seguridad regional. Los analistas están observando posibles señales de si este último conflicto en el Medio Oriente podría arriesgar descarrilar el compromiso diplomático entre Estados Unidos y China e incluso la visita planeada del presidente Trump a Beijing más adelante este mes. Sexto, el Reino Unido ha sido arrastrado al conflicto. Un ataque con drones causó daños en la base militar británica Rafa Crotiri en Chipre durante la noche. El primer ministro Keir Starmer anunció que el Reino Unido apoyará la defensa colectiva de sus aliados y su gente en la región, aunque enfatizó que no participaron en los ataques iniciales y no se unirán a la acción ofensiva ahora. Todos recordamos los errores de Irak y hemos aprendido esas lecciones, dijo Starmer. No estuvimos involucrados en los ataques iniciales a Irán y no nos uniremos a la acción ofensiva ahora, pero Irán está persiguiendo una estrategia de tierra arrasada. Ahora quiero analizar los posibles escenarios para lo que viene después, porque esto es lo que realmente importa desde una perspectiva de economía política. Escenario 1. Guerra prolongada de desgaste. Este es el escenario más probable según la mayoría de los analistas. Trump ha esbozado un cronograma de 4 semanas, pero las guerras rara vez siguen cronogramas. Estados Unidos e Israel continúan bombardeando objetivos iraníes. Irán continúa lanzando misiles contra Israel y bases estadounidenses. El estrecho de Hormuz permanece parcial o totalmente cerrado. Los precios del petróleo se disparan a $100 o más por barril. En este escenario, los grandes perdedores son los civiles iraníes bajo los bombardeos, los soldados estadounidenses en bases expuestas, los ciudadanos israelíes bajo fuego de misiles, los trabajadores y consumidores de todo el mundo que enfrentan inflación de energía y potencial recesión, los países del Golfo atrapados en el fuego cruzado, el Líbano nuevamente devastado por la guerra,
Los ganadores son las compañías de armas que suministran las municiones, las compañías petroleras que se benefician de los precios altos, los contratistas militares con años de contratos lucrativos por delante. Escenario 2. Colapso del régimen iraní. Esto es lo que Trump y Netanyahu dicen que quieren. El Consejo de Transición de Irán, compuesto por el presidente Pezeshkian, el jefe judicial y un miembro del Consejo de Guardianes, asume el poder temporalmente. Las protestas que habían sacudido a Irán antes de los ataques resurgen. La Guardia Revolucionaria pierde cohesión. El régimen cae. Pero aquí está el problema. Si las evaluaciones de la CIA son correctas, un línea dura de la Guardia Revolucionaria reemplazaría a Jamenei, no un reformista pro-occidental. Un diplomático árabe senior dijo a The Times of Israel que aunque la aparente muerte del líder supremo de Irán es un golpe masivo a la República Islámica, el régimen en Teherán ha preparado cómo resistir ese escenario. Irán sabe que Estados Unidos quiere que esta campaña militar termine lo más rápido posible y buscará prolongarla, dijo el diplomático. Además, videos muestran que mientras algunos iraníes celebraron la muerte de Jamenei, miles de dolientes llenaron la plaza Engelab de Teherán y espacios públicos en otras ciudades para marcar lo que consideran su martirio. En la ciudad suroeste de Yazuk, videos publicados en redes sociales mostraron una gran multitud cantando "El León de Dios ha sido asesinado". Las fuerzas de seguridad dispararon contra algunos celebrantes mientras imponían un nuevo apagón de Internet. El país está profundamente dividido. Un colapso del régimen no significaría automáticamente democracia. Podría significar guerra civil, fragmentación o algo peor. Escenario 3. Escalada regional total. Hezbollah se une completamente al conflicto. Los hutíes en Yemen intensifican los ataques en el Mar Rojo. Las milicias chiitas en Irak atacan intereses estadounidenses. Irán cierra completamente el estrecho de Hormuz y ataca la infraestructura petrolera saudí y emirati. En este escenario, los precios del petróleo podrían dispararse a 150 o $200 el barril. China, que recibe la mitad de sus importaciones de crudo del estrecho, enfrentaría una crisis energética. La economía global entraría en recesión. Los precios de la gasolina en Estados Unidos se dispararían justo antes de las elecciones de medio término en noviembre. El Council on Foreign Relations advirtió: si el presidente decide depender más fuertemente de las operaciones terrestres israelíes, eso también plantearía riesgos, avivando la preocupación ya fuerte entre los estados árabes que no quieren ver una guerra prolongada en la región. Las ópticas de Estados Unidos e Israel yendo juntos a la guerra en Irán no están cayendo bien con los países y el público de la región. Esos gobiernos y público están de hecho bastante preocupados por los costos de la guerra para su estabilidad, vidas, economía y capacidad militar. El riesgo de un revés para la posición de Estados Unidos en el Medio Oriente es alto y potencialmente duradero. Escenario 4. Desescalada negociada. Este es el escenario menos probable a corto plazo, pero Trump sorprendentemente anunció que Estados Unidos ha acordado continuar las negociaciones con Irán. Esto parece contradictorio, dado que acaban de asesinar al líder del país, pero la diplomacia a veces funciona de maneras extrañas. El ministro de Relaciones Exteriores de Omán dijo que el ministro de Relaciones Exteriores iraní Abbas Araghchi había indicado que Teherán estaba abierto a la desescalada, pero en una publicación en X, Araghchi sugirió que Irán estaba listo para seguir luchando. Un funcionario de la Casa Blanca dijo que el diálogo con el nuevo potencial liderazgo tendrá lugar eventualmente, pero ¿qué significa eventualmente cuando los bombardeos continúan?
Ahora quiero analizar la dimensión económica de todo esto, porque aquí es donde los costos reales se hacen visibles. Aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo líquido pasa a través del estrecho de Hormuz. China, India, Japón y Corea del Sur representaron un 69% combinado de todos los flujos de crudo y condensado a través del estrecho el año pasado. Sus fábricas, redes de transporte y redes eléctricas dependen de la energía ininterrumpida del Golfo. Si el estrecho permanece cerrado por más de unos pocos días, los consumidores estadounidenses pronto sentirán la presión en los surtidores de gasolina. Solo alrededor de 1 de cada 4 estadounidenses aprueba la operación, según una encuesta de Reuters Ipsos del domingo. Si los precios del combustible se disparan antes de las elecciones de noviembre, Trump enfrentará un problema político serio. La OPEP anunció que aumentará la producción en 206,000 barriles por día en abril, más de lo que los analistas esperaban. Pero como explicó Jorge León de Ristad, aproximadamente 1/5 parte del suministro mundial de petróleo pasa a través del estrecho de Hormuz, una arteria vital para el comercio mundial, lo que significa que los mercados están más preocupados por si los barriles pueden moverse que por la capacidad excedente en papel. Si los flujos a través del Golfo están restringidos, la producción adicional proporcionará un alivio inmediato limitado, haciendo que el acceso a las rutas de exportación sea mucho más importante que los objetivos de producción. El viaje aéreo global también se ha visto gravemente interrumpido. Los principales aeropuertos del Medio Oriente permanecen cerrados, incluyendo Dubái, el centro internacional más concurrido del mundo, en una de las mayores interrupciones de la aviación en años recientes. Las acciones de las aerolíneas asiáticas se desplomaron el lunes, con algunas grandes compañías cayendo más del 5%. Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron que cubrirán los costos de alimentos y alojamiento de decenas de miles de viajeros varados en el país durante el conflicto. Quiero cerrar con una reflexión sobre lo que todo esto revela sobre la estructura del sistema internacional. Lo que estamos presenciando es la manifestación más cruda del poder imperial estadounidense desde la invasión de Irak en 2003. La administración Trump lanzó un ataque militar masivo contra un país soberano, asesinó a su líder y ahora espera que el pueblo iraní de alguna manera construya algo mejor sobre los escombros. El senador Tim Kaine, demócrata de Virginia, el principal patrocinador de la resolución de poderes de guerra del Senado, lo dijo claramente: esta es una guerra ilegal. La Constitución dice que no hay declaración de guerra sin el Congreso. El presidente ha llamado a esto guerra contra Irán. Una resolución de poderes de guerra permite al Congreso desaprobar la acción militar de un presidente y forzar el retiro de tropas. Sin embargo, si pasa, sería principalmente simbólico, ya que Trump casi con certeza la vetaría. La Constitución otorga el poder de declarar la guerra al Congreso, pero en el sistema político estadounidense actual, eso se ha convertido en una formalidad vacía. Los presidentes lanzan guerras, el Congreso debate después del hecho, las compañías de armas cobran y los trabajadores y soldados pagan el precio. La escala de los ataques por parte de Estados Unidos e Israel, junto con el aparente objetivo de cambio de régimen en Irán, sugieren que el conflicto militar podría escalar rápida e impredeciblemente, dijo Rexon Ryu, presidente de The Asia Group. Hay un riesgo inmediato sustancial de escalada regional y potencialmente global, ya que Irán puede ahora usar cualquier opción disponible para responder. Un ciclo escalatorio solo puede terminar si prevalecen las cabezas frías.
y hay poca evidencia hoy de que haya cabezas frías en ninguna de las capitales. Lo que viene después depende de decisiones que se tomarán en los próximos días y semanas, pero lo que podemos decir con certeza es que los costos de esta guerra serán pagados no por quienes la iniciaron, sino por millones de personas comunes en Irán, Israel, el Líbano, los países del Golfo y eventualmente a través de precios más altos y economías desestabilizadas por trabajadores en todo el mundo. Esta es la economía política de la guerra imperial. Las élites deciden, los trabajadores pagan y el sistema continúa funcionando exactamente como fue diseñado. Manténganse informados, manténganse críticos y nunca olviden que cada estadística sobre misiles lanzados y objetivos destruidos representa vidas humanas destrozadas por decisiones tomadas en Washington, Tel Aviv y Teherán por personas que nunca sufrirán las consecuencias de sus acciones. Nos vemos en el próximo análisis.